cuestión de tiempo que os queden claro lo que voy a tratar de hablaros, que va a ser fundamentalmente basado en el sondeo, centrado en el sondeo. O sea, cuando hablamos de eficiencia en el riego y todas estas jornadas, hay que empezar a ser eficientes desde donde vamos a sacar el agua, que es nuestro sondeo. Entonces, bueno, pues os voy a hablar primeramente, por así decir, por la vida del sondeo. Vamos a hablar del inicio del sondeo, cómo tenemos que hacer ese sondeo para que sea eficiente, qué materiales debemos de emplear para tratar de hacer el menor mantenimiento posible en ese sondeo, y luego, bueno, el envejecimiento del sondeo, que hay una serie de factores que afectan a las tuberías que nosotros tenemos en el sondeo. Y también, si nos da tiempo, pues hablaremos un poco de cómo podemos rejuvenecer ese sondeo. Entonces, hablamos primero del control de calidad en sondeos para captación de aguas subterráneas. Nosotros, cuando contratamos la perforación, aparte de los permisos a la Confederación, obtenemos la correspondiente concesión, hablamos con la empresa de perforación y le encargamos que nos ejecute un sondeo. Aceptamos el presupuesto y no nos preocupamos más de eso. Nadie se pregunta o le pregunta a la empresa de perforación cómo va a ejecutar ese sondeo, qué garantías de verticalidad me va a ofrecer, qué diámetro realmente de perforación me va a realizar, qué volumen de grava realmente me va a introducir en el sondeo, porque eso es fundamental para saber si el sondeo está bien ejecutado. Nadie se preocupa de eso. Hágame el sondeo y que me saque la mayor cantidad de agua posible, pero nosotros podemos controlar la ejecución de ese sondeo. Envejecimiento de los sondeos, tienen una vida, hay una serie de factores, incrustaciones, corrosiones, que afectan al funcionamiento de ese sondeo. Podemos prevenir ese envejecimiento con una serie de tuberías, de una serie de materiales, la calidad química del agua, y luego hay otras técnicas que nos permiten ya en sondeos con ciertos años de explotación tratar de rejuvenecerlos. Pero aquí el mejor aliado es la prevención. Prevenir siempre es mejor que curar. Entonces, el control de calidad en sondeo para captación de aguas subterráneas consiste en realizar una serie de ensayos en el propio sondeo cuando se está ejecutando, antes de la fase de intubación, utilizar una serie de herramientas geofísicas que nos van a permitir definir la cuantía, posición, características de los acuíferos que hay, calidad del agua que nos van a aportar esos acuíferos, para asegurarnos de que ese sondeo en el futuro pues no va a dar problemas durante su explotación, fundamentalmente pues que no nos aporte problemas de arenas que nos impidan una explotación normal. ¿Cómo se realiza el control de calidad? Pues primero, un hidrogeólogo, alguien que vele por la integridad de esos trabajos que se están realizando. Las empresas de perforación son profesionales, pero bueno, esto es, como yo digo, como el que se hace una casa. Hay que hacerse una casa y un arquitecto y una dirección de obra, pues aquí debería ser lo mismo. ¿Qué aparatos utilizamos? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para el control de esa calidad? Pues los equipos de testificación geofísica, bien las diagrafías en sondeos en construcción, o bien los registros ópticos por cámara de televisión, que nos van a dar una visión de cómo es la ejecución, cómo ha quedado ejecutado ese sondeo. Esto es lo que consiste un equipo de testificación, una unidad móvil, un cabestrante con el cual nosotros vamos a descender las diferentes ondas geofísicas en el sondeo, y luego tenemos una unidad pues donde vamos analizando los datos que vamos midiendo en tiempo real. Entonces, eso consiste el equipo para el control de calidad en sondeos en ejecución. Lo podemos dividir en dos partes. Una parte de ese control en que nosotros vamos a determinar el mayor conocimiento hidrogeológico posible de esa perforación que está en ejecución. Entonces, estos registros que vamos a hacer van encaminados a definir cuantía, posición, características, calidad del agua de todos los acuíferos atravesados. Eso es una información fundamental, porque luego, a la hora de vestir ese sondeo, a la hora de realizar el entubado, con esta información, con este conocimiento hidrogeológico, vamos a poder enfrentar las diferentes zonas filtrantes de la captación enfrente de las formaciones acuíferas, las mejores formaciones acuíferas, las que tienen más permeabilidad, y de esa manera facilitamos la entrada de agua en la captación. Estamos entonces minimizando las pérdidas de carga.
Si nosotros no colocamos los filtros o los colocamos desplazados de la formación acuífera, lo que estamos haciendo es obligar a circular el agua a través del empaque de grava hasta que nos llega a la entrada del sondeo. Entonces ahí estamos aumentando las pérdidas de carga. Aparte del conocimiento hidrogeológico, podemos conocer también la inclinación y el diámetro de perforación. O sea, el sondeo tiene que ser vertical, tiene unas ciertas tolerancias, pero lo que no podemos hacer es un sondeo inclinado, que nos va a dar problemas a la hora de explotación, como lo vamos a ver posteriormente. Y una vez que ya hemos ejecutado el sondeo, que hemos hecho la perforación, lo hemos entubado, lo hemos engravillado, lo hemos limpiado, incluso lo hemos aforado, como hemos visto anteriormente, vamos a ver si realmente es cómo están las tuberías por dentro, cómo han quedado las diferentes soldaduras horizontales, si tenemos las zonas filtrantes colocadas donde habíamos dicho, si existe alguna rotura, todo eso lo vamos a poder ver. El escenario que nos encontramos en los sondeos en ejecución es esto: la máquina perforadora, los detritus que antes ha comentado Víctor, que corresponden a cada metro de perforación, el equipo de testificar y las diferentes ondas geofísicas. Entonces, al final, estas ondas geofísicas, ahora vamos a ver que lo mínimo que deberíamos de medir en un sondeo, lo que nos dan son estos gráficos que tenemos aquí. Estos son las diagrafías y eso es lo que tenemos que interpretar para conocer la máxima información hidrogeológica posible. ¿Qué registros mínimos para hacer un control hidrogeológico de un sondeo? ¿Qué registros mínimos deberíamos de hacer? Pues un registro de gamma natural. Esta es una sonda que nosotros introducimos y nos discrimina perfectamente dónde están las capas de arena con las de arcillas, con lo cual ya vamos identificando los diferentes acuíferos. El registro gamma natural es porque es una sonda que lleva un detector de partículas gamma, porque las arcillas tienen en su composición potasio 40, que de manera natural emite radiactividad, entonces nos discrimina perfectamente entre arenas y gravas. Eléctricos, una sonda que lo que hace es introducir corriente eléctrica en el terreno. Las arcillas conducen mejor la corriente eléctrica, son una resistividad muy baja, las arenas conducen mal, tenemos resistividades muy altas. Luego es otro parámetro que ya nos pone en contraste las capas de arcillas con las capas de arena. También nos dan información, al ser eléctricos, de la calidad de agua que pueden tener esos acuíferos, porque en un medio poroso, aparte de la granulometría, arcillas o arenas, lo que condiciona que la corriente se pueda conducir mejor o peor a través de un medio poroso es el agua. Si nosotros obtenemos valores bajos de resistividad en formaciones geológicas que no le corresponden esos valores, que les corresponden valores altos, o sea, gravas, tenemos valores altos de resistividad y nos está dando valores bajos, quiere indicar que la calidad del agua contenida en esos acuíferos, en esas arenas gravas, puede ser mala. La temperatura y la conductividad, que es muy importante, sobre todo la conductividad, para saber la posible calidad del agua contenida en los acuíferos. La inclinación, fundamental, y el diámetro de perforación, porque el diámetro de perforación, en función del diámetro de intubación que tengamos, nos condiciona, sobre todo en los sondeos hechos a circulación inversa en terrenos detríticos, el empaque de grava que nosotros vamos a meter, el elemento filtrante que nos separa la tubería de la formación acuífera, lo que impide la entrada de arenas al sondeo. Bueno, aquí no voy a entrar, porque estos son las diferentes tipos de sondas que se utilizan, lo que he hablado antes del gamma natural. Entonces, bueno, esta también es la disposición de la sonda eléctrica. Este es el registro de conductividad y temperatura, para que veáis. Sí, voy a hablar un poquito de él. Esto que tenemos aquí es el registro de temperatura y conductividad en un sondeo. Entonces, podéis ver que el nivel estático está aquí, está sobre los 28 metros de profundidad. Hasta los 60 y tantos metros tenemos un agua de relativa buena calidad, o sea, tenemos unos 900 microsiemens, pero a partir del metro 65 se dispara tanto la temperatura como la conductividad. Esto ya nos está dando información de que en la captación existen acuíferos, dos tipos de acuíferos, uno con un agua relativamente aceptable para riego, en cambio la otra estamos en una zona con valores de 2800 que ya nos están indicando que cuidado con ese agua, que puede ser perjudicial para el terreno. Bueno, esta es una sonda toma muestras que nos permite coger muestras de agua cuando tenemos dudas en los diferentes acuíferos y pueden ser
de buena calidad o mala calidad, o existen acuíferos superpuestos, pues podemos utilizar una sonda de este tipo que nos permite bajarla a la profundidad que nosotros queramos, colocarla enfrente de una formación de un filtro y tomar una muestra de agua para su análisis en laboratorio. Esto es lo que tenemos, lo que os he hablado antes, las diagrafías, el registro de gamma natural que nos discrimina entre arcillas y arenas, los registros eléctricos que nos discriminan también entre arenas y arcillas. Luego este es el registro de inclinación. Entonces, al final, el conocimiento hidrogeológico se trata de definir estas zonas entre líneas rojas, que es donde están los acuíferos. Entonces, valores altos de resistividad, arenas y gravas, valores bajos de gamma natural, arenas, valores altos, arcillas. ¿Con esto qué hacemos nosotros? Pues nosotros sabemos que entre los 72 y los 82 metros de profundidad tenemos un acuífero, entre los 92 y los 102 tenemos otro. Entonces, a la hora de hacer el diseño de la columna de intubación de ese sondeo, a la hora de meter la tubería dentro del sondeo, nosotros podemos poner los filtros más o menos, o podemos utilizar esto, es decir, no, yo quiero el filtro que vaya entre el 1,72 m y el 1,84 m, porque yo sé que ahí está el acuífero, lo pongo enfrente de la formación, el agua me entra perfectamente, no pierde tiempo, no me circula por el empaque y obtengo un mejor rendimiento. Entonces, el conocimiento hidrogeológico al final consiste en esto, en tener una serie de diagrafías que nosotros utilizamos para el diseño eficiente de la captación. Esto es un ejemplo de cómo nos sirven los parámetros eléctricos y los registros de temperatura y conductividad en un sondeo en construcción para determinar la existencia de dos acuíferos con diferentes calidades de agua. Aquí tenemos entre el 1,20 y tantos y el 1,80 m, pues tenemos unos valores altos de resistividad que sabemos que son gravas, arenas. Además hemos visto los ripios de la perforación y sabemos que existen gravas. Y luego tenemos otra zona a partir de los 80 metros que sabemos que son gravas porque las hemos visto en los detritus, pero en cambio nos están dando valores muy bajos de resistividad, cuando las arenas y las gravas nos tenían que dar valores altos. Eso es porque existe un elemento que es agua de mucha salinidad aquí, que nos está bajando esos valores de resistividad. ¿Por qué? Porque la corriente se está yendo por el agua. El agua es un medio conductor, nos disipa el efecto de la corriente eléctrica que estamos introduciendo en el terreno. Entonces, ¿qué hemos detectado? Y luego aparte tenemos los registros de temperatura y el registro de conductividad. Entonces la temperatura más o menos es constante hasta los 80 metros. Aquí nos da un salto grande y la conductividad lo mismo. Entonces, la suma de estos registros nos permite identificar que existe un acuífero entre los 80 metros, de los 80 metros para abajo, aguas de mala calidad. En cambio, la zona hasta los 80 metros tiene un agua decente que nosotros podemos explotar. Entonces, si nosotros entubásemos el sondeo en su totalidad hasta los 90 metros, estaríamos cometiendo un grave error, porque al final lo que vamos a obtener es una mezcla de aguas de buena calidad y de mala calidad, en función de que un acuífero aporte más, en función de que este acuífero de arriba nos aporte más que este, pues podemos tener un agua mezcla decente. Si por el contrario manda más este acuífero, pues vamos a tener un agua de mayor salinidad. Como es un sondeo en ejecución, esto estamos a tiempo de solucionarla. Nosotros entubamos hasta los 80 metros, aquí hacemos una cementación o colocamos un tapón de arcilla que evite la entrada de agua y problema resuelto. Pero para eso hay que hacer los registros, hay que hacer el control. Control de diámetro, inclinación y diámetro, fundamental. Esto es un ejemplo de un registro de inclinación que lo que trata de representar, este punto es el origen en superficie donde se inició la perforación y eso sería el fondo del sondeo. Es un sondeo de 150 metros de profundidad, pues la desviación que tiene en planta, en superficie, pues son casi 18 metros. O sea, el sondeo está ido 18 metros. ¿Qué significa eso? Pues que la bomba siempre va a estar trabajando, va a estar apoyada la bomba y la tubería de impulsión contra la tubería de revestimiento del sondeo, provocando daños en la propia tubería, como vamos a ver ahora. Este es otro registro, básicamente lo mismo. O sea, el sondeo está vertical hasta los 60 metros, pero a partir de ahí, por las circunstancias que sean,
pues ha comenzado una desviación progresiva que nos lleva hasta los 18 metros hacia el oeste y 5 metros hacia el sur. ¿Consecuencias de esto? Pues esto que tenemos aquí. Las bridas de la tubería de impulsión apoyadas sobre la tubería de revestimiento, una tubería de acero, pues fijaros, la llega a cortar. Eso que tenemos ahí es la gravilla del empaque de grava, con lo cual eso va a ir entrando al sondeo. Y a medida que va entrando al sondeo, la bomba lo va a ir aspirando y no vamos a ser capaces ya de mantener el riego. Esto es una inspección con la cámara de televisión, la visión axial y luego una visión lateral de la rotura, donde ya vemos la grava pues que está entrando al sondeo directamente. Con una buena verticalidad, ¿qué conseguimos? Pues tener un empaque de grava, este es el filtro que nosotros colocamos en el sondeo. Con una buena verticalidad conseguimos un empaque de grava completo alrededor de la tubería filtrante y homogéneo. Entonces, es la finalidad de ese empaque es separarnos, es la formación acuífera, que es estas arenas más finas que tenemos aquí, de la tubería de revestimiento, y nos hace de filtro, evita que esas arenas nos entren hacia la captación. Si esto no estuviese vertical, pues esta tubería estaría inclinada, ese empaque de grava no sería homogéneo, estaría repartido de forma desigual, incluso a lo mejor la propia formación acuífero estaría en contacto directo con la zona filtrante, con lo cual es muy fácil que nos entren las arenas cuando nosotros iniciemos el bombeo. Esta tabla trata de reflejar los diámetros de las tuberías de revestimiento. A estos diámetros había que sumarles a lo mejor el espesor de la tubería, los diámetros más comunes con los que se entuban los sondeos, dependiendo para lo que se quieran, y estos debían ser los diámetros mínimos de perforación. Los diámetros mínimos de perforación. ¿Para qué? Pues como mínimo para conseguir unos empaques, unos espesores del empaque de grava, pues como mínimo de 9 centímetros, una corona circular alrededor de esa tubería de revestimiento como mínimo de 9 centímetros. Y estos diámetros pues hay que controlarlos. Hay que asegurarnos de que esos diámetros son los verdaderos, porque son los que nos van a garantizar que el empaque de grava se realice de la mejor manera posible. Incluso conociendo el diámetro vamos a saber el volumen de grava que nosotros vamos a tener que introducir en el sondeo. Entonces es un control adicional. Cuando llegue la fase de engravillado, la empresa de perforación aportará unas toneladas de grava y nosotros, como lo sabemos antes, sabemos si esas toneladas son las que tiene que hacer el sondeo. Esto es un registro de diámetro en un sondeo ya construido, en el que se desconocía si existían diferentes diámetros, si existían diferentes tuberías en el sondeo, porque querían bajar la bomba a más profundidad. Entonces, bueno, pues se hizo el registro de diámetro y se obtienen las secciones de las diferentes tuberías de revestimiento que existen en el sondeo. Este otro de aquí es un registro de diámetro en un sondeo en construcción. Las líneas de trazo negras reflejan lo que es el diámetro de perforación, que si os fijáis hace una especie de embudo. ¿Por qué? Porque la herramienta de perforación se va gastando, o sea, el diámetro no se mantiene constante, sino se va gastando, entonces disminuye un poquito, y luego veis que existen zonas donde el diámetro aumenta bruscamente. Eso es porque durante la perforación las paredes del sondeo se van cayendo, y al final pues obtenemos el diámetro de perforación más la caída. Esto luego viene bien al sondeo porque todo ese espacio, sobre todo aquí, esta zona es una zona de arenas y entonces va a hacer más grava de la cuenta, o sea que vamos a tener más empaque filtrante. ¿Cómo podemos hacer el control también? Mediante los registros de cámara por televisión. Pues nada, consiste en introducir una cámara en el interior del sondeo, una cámara que tiene una visión lateral y una visión axial. Lleva una cámara aquí y otra cámara lateral que pueden girar los 360 grados. ¿Cuándo podemos utilizar estos registros? Pues cuando no tenemos información en el sondeo. Cuando hemos comprado una finca y resulta que la finca tiene 2 sondeos, ¿y qué hacemos con el sondeo? Metemos una bomba y miramos a ver qué pasa, dónde la metemos. Cuando no tenemos información, lo mejor es ver ese sondeo y ver cómo está el estado de conservación.
Lo podemos utilizar como control final de la ejecución de un sondeo de nueva construcción, ver que todas las soldaduras están correctas, que la profundidad es la que nos han dicho. La podemos utilizar en sondeos para regeneración o arreglos de sondeos y también para la detección de objetos. Cuando no tenemos datos en el sondeo, ¿qué información nos va a dar? Primero la profundidad, los diámetros, si existen una tubería, 2 tuberías, 3 tuberías, el tipo de tubería existente que hay, el estado de conservación del sondeo, si es un sondeo que lleva tiempo sin usarse, lo que hablábamos antes, la pregunta de antes, ¿qué hacemos? ¿Nos fiamos del aforo que habíamos hecho hace 40 años o hacemos un aforo nuevo? Hacemos un aforo nuevo, pero antes habrá que ver si el sondeo tiene las garantías suficientes para mantener, o sea, para realizar un aforo sin problema para la propia bomba que vamos a introducir en el sondeo. Nos sirven también para arreglos, para determinar el estado de conservación del sondeo y llevar trabajos de regeneración. Y luego también nos permite pues, conocer la calidad química porque podemos introducir las ondas de temperatura, conductividad o tomamuestras. En el control de la ejecución de la perforación como control de calidad, la profundidad. Vamos a conocer la profundidad final, el control de las soldaduras. Que la posición de las zonas filtrantes sea la que nosotros hayamos dicho con los registros de gráficos, porque si hemos dado la columna de intubación y luego se han equivocado y han quedado los filtros donde no dijimos, pues no hemos hecho nada. Que no haya aplastamientos, que no existan roturas en la tubería. Entonces, el nivel estático nos lo dice, esta es una fotografía del nivel estático, el fondo del sondeo, control de la ejecución de las soldaduras, un tubo mal refrentado, no es que esté mal. Ahí el tubo no se colocó bien, con lo cual si a esto le unimos inclinación al sondeo, el día de mañana cuando vayamos a sacar la bomba pues vamos a tener problemas, las bridas se nos van a enganchar, el cable se nos puede rozar, una soldadura horizontal que está rota. Aplastamientos en el sondeo, un sondeo de reciente construcción, pues con un filtro puentecillo, pues aplastado. Ahí fueron a meter la bomba y la bomba ya al hacer el aforo ya no bajaba. Otro sondeo ya un poco más antiguo también con problemas de aplastamiento, una soldadura horizontal rota y dislocada y luego ya roturas en la tubería de revestimiento. También ¿para qué nos sirve ese registro? Pues para determinar el grado de limpieza, lo que ha dicho antes Víctor, cuando se termina el sondeo hay que extraer los lodos y luego se hace el aforo, pues nos permite determinar si los trabajos de limpieza y aforo han sido efectivos. Esto es una zona filtrante de puentecillo que está completamente limpia, no tiene restos de lodo perforación. Esto es un filtro Johnson, esto está completamente colmatado de lodo de perforación. Aquí los trabajos de limpieza y de aforo no fueron buenos, o a lo mejor es que esta zona filtrante está colocada en una zona del acuífero que es pobre y durante los trabajos de limpieza no ha conseguido limpiarse suficientemente, y este es el mismo filtro en otro sondeo. Ahora sí, ahora lo tenemos completamente limpio. Bueno, esto son vídeos, pero bueno, no me quiero, porque veáis un poco, tampoco me quiero entretener mucho, para que veáis un poco la utilidad. Bueno, un registro en ese vídeo que veíamos que estaba aplastado, bueno, pues nos permitió detectar. Aquí podríamos introducir la sonda de diámetro y medir el diámetro que tenemos en ese aplastamiento. Esto es otro vídeo con una rotura del filtro. Bueno, es para que veáis las aplicaciones de la cámara. Detección de objetos, nos permite detectar una brida de una tubería de impulsión que se ha caído, nos permite diseñar la herramienta para pescarlo. Bueno, estos son cubrecables de bombas, otra bomba caída con el cableado eléctrico, o una bomba de polietileno que se le rompió el manguito de arriba, las rejillas de aspiración de las bombas. Bueno, no, vamos a pasarla. Envejecimiento del sondeo, o sea, hemos hablado de la construcción, cómo lo debemos de hacer,
Y una vez hecho, los sondeos pues envejecen. Entonces, por envejecimiento entendemos pues todos aquellos procesos que al final lo que originan es una pérdida de rendimiento de esa captación. A lo largo de la explotación se dan una serie de procesos físico-químicos que lo que nos hacen es reducir ese caudal de explotación. Los factores pueden ser hidrogeológicos, porque los acuíferos, los niveles nos vayan bajando, contra eso no podemos hacer nada. Constructivos, lo que hayamos visto, el sondeo no esté bien ejecutado, las zonas filtrantes no estén lo suficientemente limpias, estén taponadas por restos de lodo de perforación, o procesos físico-químicos, biológicos, que esto es lo que realmente es lo que consiste el envejecimiento de los sondeos. El principal problema que tenemos es la oxidación. La zona, sobre todo, esto es normalmente en los primeros 15-20 metros de los sondeos es donde más se suele ver por el cambio de temperaturas. Lo que pasa es que al ser una zona tan superficial, bueno, no representa mucho problema y se produce una oxidación, como digo yo, se produce una exfoliación en capas que estas capas se van cayendo, pero claro, eso va reduciendo el espesor original de la tubería, con lo cual es una zona de debilitamiento. Lo que pasa es que como suele ser la parte superior por el contraste de temperatura y humedad interior-exterior, bueno, como es la parte superficial, no suele revestir más importancia. Este es un vídeo para que veáis el estado de la tubería, cómo le afectan estos procesos. Otro proceso que se da es el proceso de corrosión. Como esto ya es cuando estamos sumergidos en agua, nos quitamos la oxidación, pero entra la corrosión. Entonces, esto es el funcionamiento de una pila. El agua es un electrolito y lo que nos hace es disolver, si lo que hemos utilizado para la intubación de sondeo es acero, nos disuelve el acero en determinadas zonas y nos lo precipita una serie de compuestos en otras zonas. Entonces, al final lo que tenemos es un debilitamiento de la tubería por disolución y unas zonas, unos precipitados, dióxidos de hierro, manganeso, etcétera. ¿Qué controlan estos factores? ¿Qué controla que la corrosión sea mayor o menor? Pues factores físico-químicos. El tipo de tubería que nosotros tengamos. El pH del agua. La concentración de oxígeno que exista en el agua. Conductividad eléctrica del agua, la cantidad de sales que tengamos. Temperatura del agua. A mayor concentración de oxígeno, mayor cantidad de sales y mayor temperatura, pues tenemos más facilidad para que se desarrollen estos tipos de procesos. Esa es la corrosión física, por así decir, pero ese fenómeno se puede ver acentuado por la existencia de bacterias. Entonces, las bacterias ayudan a que se produzca también esa corrosión. Existen en el agua, existen bacterias normalmente sulforreductoras, que lo que hacen es ayudar a esa corrosión. Normalmente tratan de reducir el sulfato, lo pasan a sulfuro de hidrógeno. Como también tenemos hierro, si lo que hemos entubado el sondeo con acero al carbono, tenemos hierro, bueno, pues ese sulfuro de hidrógeno se combina con el hierro, nos da sulfuro de hierro y luego también podemos tener precipitados de óxido férrico. En resumen, que se nos generan una serie de depósitos adheridos a la tubería, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros son los de las zonas filtrantes, porque nos van haciendo colmatación de esas zonas filtrantes. Esto es un ejemplo de lo que es la corrosión en un sondeo. Fijaros, esta es tubería de revestimiento, esos son incrustaciones, esas burbujitas que veis, y esto aquí ha desaparecido la tubería, no tenemos tubería. Esta es la pared de la perforación y esto es la tubería original. O sea, para que veáis lo que es capaz de hacer el agua en la tubería. También tenemos procesos de incrustación química. Dependiendo la calidad del agua, pues lo más frecuente es la incrustación por carbonatos. Esto está regulado por esta reacción, por la presión parcial del CO2 en el agua, hace que, como tenemos en el agua calcio y bicarbonato, en función de la concentración de CO2, esta reacción se desplaza en un sentido o en otro. Bueno, el resultado
es un filtro de puentecillo, por así decir, nuevo, y un filtro de puentecillo totalmente incrustado. Ya veis que aquí prácticamente se aprecian muy mal las hendiduras de los puentes. O sea, ese está colmatado y por tanto entra menos agua de la original. Este es un vídeo de un filtro de puentecillo completamente incrustado por el desarrollo de precipitado de carbonato cálcico. Ahí no se llegan a observar las hendiduras, o sea, está completamente tapado. Incrustación química también puede ser por óxidos de hierro o óxidos de manganeso, que es lo que nos da esta coloración totalmente negra de las tuberías. Tenemos incrustación por procesos biológicos, sobre todo ayudados por las ferrobacterias y las bacterias sulforreductoras, que lo que os he dicho ayudan a favorecer esas incrustaciones que a veces tienen formas de tubérculos muy características y que al final es la obstrucción de las zonas filtrantes. Esta es una precipitación bacteriológica de tipo filamentoso, desarrollan unos filamentos muy finos. Esto es un biofilm, a veces no dan precipitados sólidos, dan precipitados especie de fangos mucilaginosos, que eso claro se eliminan muy fácilmente. Y entonces van recubriendo los filtros con una especie de película, y estos son incrustaciones de tipo botroidal, de tipo tubérculo. Ese es un vídeo de las incrustaciones de tipo filamentoso en un filtro de puentecillo. Este es un biofilm en un filtro Johnson de acero inoxidable. Un recubrimiento, esto con una desinfección pues se elimina bastante de forma sencilla. Y esto es una incrustación de tipo botroidal, pues donde la zona filtrante está completamente taponada. Esto es importante, la prevención del envejecimiento. ¿Cómo podemos tratar de prevenir? O sea, es mejor prevenir que curar. Controlando los tipos de materiales que vamos a utilizar en el sondeo, el tipo de tuberías. Estos factores que hemos estado viendo, las incrustaciones, las corrosiones, están controladas por el pH, bicarbonatos, calcio, conductividad. Entonces, las aguas que tienen un pH menor de 7, altos contenidos en CO2 y con cierta salinidad, con residuos superiores secos, pues tienen altos contenidos en oxígeno, favorecen los procesos de corrosión. Entonces, hay un índice, que es el índice de Ridnar, que nos discrimina si el agua es incrustante o corrosiva. Nosotros podemos calcular este índice para el agua, si existe una captación próxima antes de hacer el sondeo, calcular ese índice y saber el tipo de agua que vamos a tener, si va a ser incrustante o corrosiva, y con eso diseñar la tubería que nosotros vamos a utilizar. Entonces, este índice nos habla de la relación de un pH de equilibrio que nosotros vamos a calcular y el pH del agua. En función de ese índice, pues vamos a tener muy incrustante, moderadamente incrustante, corrosiva, muy corrosiva. El índice es fácil de calcular, porque a partir de un análisis químico donde conozcamos la alcalinidad TAC, la temperatura del agua, podemos deducir a partir de las curvas de Tillmans y Medinger, pues el pH de equilibrio. Lo podemos calcular de esa manera o lo podemos calcular de esta otra forma, también conociendo la concentración, la alcalinidad TAC, la concentración de calcio y el residuo seco. Entonces, al final lo que obtenemos es el pH de equilibrio, que nos lo llevamos al índice de Ridnar y sabemos el tipo de agua que tenemos. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para hacer una discriminación entre los tipos de tuberías. Entonces, tuberías de plástico, índice de Ridnar, nos valen entre 7 y 18. Cuando tengamos un agua que nos dé un índice de Ridnar con estos valores, podemos elegir el tipo de tubería. Entonces, lo que pasa en aguas subterráneas, es frecuente la utilización de tuberías de plástico, lo más normal es acero al carbono, e inoxidable, pues es muy específico. Pero bueno, que nosotros sepamos, a lo mejor nos interesa a la hora de hacer un sondeo nuevo, en lugar de a los
15 años plantearnos la regeneración de ese sondeo, igual nos interesa invertir un poco más y hacer un sondeo en PVC que no en acero al carbono. De esa manera nos aseguramos que el sondeo va a ser, por así decir, libre de mantenimiento. Lo que os decía, las tuberías más frecuentes son de acero al carbono, tuberías de PVC. Lo que pasa es que estas tuberías de PVC son específicas, son tuberías roscadas, tienen una limitación que es la resistencia. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de sondeo que vaya a ser y la profundidad, las podremos utilizar o no. Y luego el acero inoxidable, que el problema que tiene pues es bastante costoso. Esto es un ejemplo de una tubería ciega de acero al carbono con su filtro puentecillo, una tubería de PVC roscada. Eso que se ve ahí es la unión roscada de la tubería, el filtro que ya viene fabricado de fábrica con su apertura de 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros, lo que queramos, pero ya son filtros específicos y tubería específica para sondeos. Tubería, bueno, aquí tenemos acero inoxidable, tubería ciega de acero inoxidable, filtro Johnson, filtro de puentecillo también en acero inoxidable. Prevención del envejecimiento. Bueno, pues esto es lo que hemos visto antes de las zonas filtrantes colmatadas por el lodo de perforación. El inconveniente que tiene esto es que si no lo llegamos a limpiar durante la limpieza, durante el aforo, esto queda permanente así ya en el sondeo. O sea, por mucho que le explotemos, como los sondeos se acostumbran a su caudal de explotación, si nosotros un sondeo lo explotamos con 25 litros y esos 25 litros suponen que no van a demandar agua de zonas filtrantes inferiores, o sea que no van a entrar más acuíferos en producción, pues los filtros se nos van a quedar así. O sea que esto es una zona que tenemos ahí que no nos va a aportar agua, y esto va a quedar así. O sea, y sobre esto tendremos luego el desarrollo de incrustaciones. O sea que esta zona filtrante pues no está rindiendo, no está aportando agua a la captación. Y luego yo no sé si entrar aquí ya en la rehabilitación un poco así de sondeo, yo no sé de tiempo, porque esto va encaminado a, bueno, de forma rápida, va encaminado un poco a esos sondeos que ya los hemos estado explotando, que ya están envejecidos, sondeos con 20 años, pues ver cómo están y ver si los podemos reparar. Yo digo lo mismo, siempre es mejor prevenir que tener que curar, porque ya en sondeos ya aquí entramos en un problema entre costes de rehabilitación y costes de ejecución de una perforación nueva. En definitiva, estos procesos de rehabilitación lo que van encaminados es a tratar de volver al sondeo, entre comillas, a su estado original, o sea, a que sea capaz de proporcionar los caudales originales. Pero claro, ahí también entramos en conflicto con el acuífero, depende de las condiciones en las que esté el acuífero y cómo haya evolucionado. Entonces, una serie de procesos mecánicos o químicos que nosotros vamos a realizar en el sondeo y que nos van a permitir eliminar todas esas incrustaciones que hemos estado viendo, todos esos fenómenos. Entonces, lo más normal es una rehabilitación mecánica, que normalmente se acompaña con rehabilitación química. La química es un pretratamiento para tratar de debilitar todas esas incrustaciones y que el trabajo mecánico sea más sencillo. Entonces, lo más normal es un cepillado, un pistoneo, métodos hidráulicos, métodos termales, inyección de CO2, y la rehabilitación química consiste en añadir una serie de aditivos químicos. El cepillado, ¿qué consiste? Pues nada, en meter un cepillo metálico con unos pelos de unos alambres y dar vueltas alrededor para tratar de eliminar todas esas incrustaciones que hemos visto anteriormente. Esto que veis aquí, bueno, pues es un ejemplo de cómo funciona el cepillado. Ahí está el cepillo, y entonces eso se va bajando, sobre todo haciendo especial hincapié en las zonas filtrantes, que es lo que nos interesa limpiar, para tratar de removilizar todas las incrustaciones. Esto es un pistón, consiste en introducir un pistón, que es esto que tenemos aquí, ajustado a la tubería de revestimiento del sondeo, y entonces muchas veces lo que hacemos es introducir agua a presión. ¿Con qué objetivo? Para forzar la entrada del agua a través de los filtros de puentecillo, al mismo tiempo que se da un movimiento hacia arriba y hacia abajo, y la suciedad que exista aquí pueda salir por la parte superior del pistón. Entonces, con un pistoneo provocamos
la removilización de todas estas partículas aquí adheridas. El pistón puede ser doble, entonces aquí lo que vamos haciendo es tratar tramos de determinada longitud, la longitud que tenga el pistón de la zona filtrante. Que tiene 1 metro, pues nosotros sabemos que vamos a limpiar ese metro de ese sondeo. En otras ocasiones no se introduce agua a presión, sino lo que hacemos es un bombeo con aire comprimido. Es el mismo pistón, pero en vez de inyectar agua, lo que nosotros vamos a hacer en ese movimiento, vamos a succionar. Entonces, con un bombeo con aire comprimido, forzamos la entrada del agua del tramo filtrante comprendido en ese pistón hacia la superficie. Este es un pistoneo con airlift, un doble pistoneo. Esto que tenemos aquí es el pistón, pero veis que lleva una especie de émbolos que, accionados desde arriba, pues hace que ese pistón se mueva. Este es el método hidráulico, no lleva el pistón, pero es un dispositivo que lo que nos permite es inyectar agua a presión lateralmente contra las paredes del sondeo. Luego existe otro método, este solamente se aplica en aquellas empresas, lo aplican aquellas empresas de abastecimiento de aguas, porque el método es costoso. Lo aplican las empresas pues que tienen captaciones para abastecimientos y es un método, es la inyección del CO2. Esto lo que consiste es inyectar CO2 en fase líquida en el sondeo, se inyecta, o sea, lo estamos inyectando a 12 bares y menos 40 grados centígrados, que es cuando el CO2 es líquido. Lo inyectamos a cierta profundidad, claro, cuando llega allí se produce un cambio de presión, se produce un cambio de temperatura y pasa repentinamente a gas. Entonces eso genera un cambio de volumen. Ese CO2 tiene dos efectos. Primero, un efecto, por así decir, mecánico, que va a chocar contra la tubería removilizando las incrustaciones que haya, y luego un efecto químico. Mediante esta reacción el CO2 más aguas pues da bicarbonatos y protones, o sea que nos vuelve el medio ácido, con lo cual ya estamos en condiciones de poder disolver los compuestos sólidos que nos han generado, los óxidos de hierro, los óxidos de manganeso. Entonces es un trabajo mecánico y químico al mismo tiempo. El sondeo hay que presurizarlo, porque claro, como estamos inyectando CO2 a 12 bares de presión, el sondeo tiene que estar presurizado. Entonces no podemos inyectar sin hacer una presurización de sondeo. Este es el conducto donde nosotros estamos inyectando el CO2. Por debajo de esta tapadera existe un varillaje donde nosotros estamos bajando el CO2 a donde nos interese. Y básicamente consiste en esto: un manómetro para controlar las presiones en el interior del sondeo, y nosotros inyectamos y lo dejamos actuar. La rehabilitación química consiste en utilizar un aditivo que nos baje, volver el medio con unos pHs más ácidos para tratar de disolver los compuestos, los hidróxidos de hierro, manganeso, mediante ese medio mucho más ácido, porque se disuelven mediante estas reacciones químicas. Los compuestos de calcio, los precipitados de calcio, esos son muy fáciles de tratar, porque con cualquier ácido también pues se disuelven rápidamente. Los compuestos utilizados tradicionalmente, pues el ácido clorhídrico. Lo que pasa es que es un ácido demasiado fuerte y tiene el problema de atacarnos las tuberías, nos puede corroer las tuberías. Es más utilizado para el desarrollo en formaciones carbonatadas. Este sí se suele usar, el ácido sulfámico, porque es un ácido muy fácil de transportar, viene en sacos, entonces nosotros en superficie podemos hacer la dosificación que queramos, se trabaja bastante bien. Y bueno, pues otra serie de ácidos como el ácido acético, todos ellos encaminados sobre todo a la disolución de los compuestos de hierro y manganeso. ¿Qué pasa? Que luego cada fabricante, hay multitud de casas que fabrican sus propios productos. Todos estos productos son para el tratamiento y la regeneración de sondeos, para tratar de eliminar esos compuestos de hierro, manganeso. Entonces, cada fabricante, esta es una tabla realizada con los diferentes productos de cada fabricante, cada uno llama a su producto pues como le parece, pero la finalidad es esa, es tratar de buscar una serie de productos
que nos favorezca la eliminación de esas incrustaciones. Esto que tenéis aquí es un ejemplo que yo creo es, como digo, es mejor prevenir que tener que curar. Esto está tomado de una casa de estos fabricantes. Entonces, trata de demostrar la evolución del sondeo, la explotación del sondeo a lo largo de los años. Comienzan a aparecer una serie de incrustaciones. Esto hace que los niveles bajen, tengamos peor rendimiento de la captación, y al final lo que tenemos son las rejillas, las zonas filtrantes del sondeo totalmente incrustadas. Bueno, pues con los aditivos que nos dice esta gente en función de la dosificación, el volumen de agua que tengamos en el sondeo, pues se trata de hacer una inyección y una circulación cerrada. O sea, lo que estamos inyectando, lo estamos sacando, lo estamos volviendo a inyectar, con el objetivo de tratar de conseguir eliminar estas incrustaciones de las zonas filtrantes. Esto sería bueno pues hacerlo en las explotaciones. Los tractores les cambiáis los aceites, le cambiáis los filtros, pero el pozo no. El pozo, la bomba, cuando se estropea, si no, ni hace falta. Pues esto sería lo suyo, o sea, un sondeo nuevo en construcción, preparar algún sistema de este tipo y decir, bueno, pues a finales de campaña, pues venga, voy a hacer este invento, claro, para no encontrarme dentro de 20 años el sondeo totalmente incrustado. ¿Y qué hago? Bueno, pues todavía funciona el sondeo, o voy a gastar un dinero en repararlo. Es que reparar el sondeo de 20 años ya me cuesta tanto, me sale mejor hacer uno nuevo. Bueno, pues entonces esto sería la forma de hacer un mantenimiento a esos sondeos y evitar que envejezcan. Bueno, pues todo esto va encaminado a tener agua de calidad. Si nosotros no tenemos agua de calidad, el resto nos sobra. Zonas ranuradas, o sea, si las zonas filtrantes no son de puentecillos, sino son ranuras, ver cómo está eso, hay que hacerle un chequeo, una diagnosis. Y en función de eso, pues dices, pues oye, pues el sondeo, luego hay que ver los diámetros de la tubería. A lo mejor el sondeo admite su explotación, o los diámetros de la tubería nos permiten hacerle una reentubación para evitar, porque ya con 35 años, bueno, pues las tuberías estarán tocadas, estarán debilitadas, entonces si tenemos diámetro suficiente, igual le podemos hacer una reentubación. A lo mejor ya con una tubería de PVC. Pero claro, hay que verlo. Hay que verlo. Solamente las obras oficiales, las obras sí exigen el registro óptico. Los particulares, hay particulares que sí, que enterado de esto y con alguna mala experiencia han dicho no, vamos a hacer esto. Y incluso el control, el otro día se me ha dado el caso en Málaga, un señor que había hecho un sondeo en el mes de septiembre, lo fue a instalar, metió la bomba perfectamente, estuvieron aforando, se acabó el agua, tal, fueron a sacar la bomba y la bomba no salía. Salió, al final salió, pero mal. A base la tubería de impulsión que habían metido plástico, salió rota, los cables pelados. Y claro, dice, oye, quiero saber lo que hay en el sondeo. Pues el sondeo, el principal problema que tenía es que estaba inclinado, tenía una inclinación a 100 metros ya de 10 grados, la tubería para meterla la habían forzado, tenía ya las soldaduras horizontales rotas, entonces ese sondeo no sirve. Entonces el hombre ha hecho una inversión, el sondeo estaba pagado y hay que hacer otro. Lo suyo es mirarlo primero y ver cómo está. Entonces, viendo el estado en que está, lo segundo sería hacer un aforo, ver realmente el caudal que nos puede proporcionar. Y entonces ahí ya conocemos el estado y el caudal. Y ahí ya podremos tomar una decisión de decir, pues mira, el sondeo, los años que tiene, por la calidad del agua, bueno, pues la tubería está aceptable, pues vamos a poder utilizarlo, pues no sé, pues de 5, 6, 7, 8, 9 años. Y luego ya pues hacer otro nuevo. A lo mejor vemos que el sondeo está totalmente incrustado, las tuberías son tuberías a lo mejor de 5 milímetros de espesor, no nos ofrecen garantía. Cualquier trabajo de estos, a lo mejor, aparte del coste, lo que conlleva es a lo mejor provocar una rotura en el sondeo. Entonces decir, bueno, pues mira, tal y como está y en función de los caudales que da,
no me vale el sondeo, no me vale porque es viejo, está incrustado, es poco profundo, voy a hacer uno nuevo de sustitución. A lo mejor esa es lo que sí había que tener una mentalidad de procurar hacer un mantenimiento de esos. Está por hacer. En Europa, Alemania y Bélgica y esos sitios, allí es que es otra cultura, incluso allí hay, que yo no he hablado aquí, pero hay desarrollo con sónicos, con choque sónico. Pero es que allí hay cultura del mantenimiento de los sondeos. Aquí no. Aquí el problema o ventaja es que hasta hace muy poquito tiempo, ahora ya con la subida del precio de la tubería y tal, pues claro, tú planteabas hacer una regeneración de esos sondeos y tal, y el agricultor decía, no me complico la vida, lo hago nuevo por el coste que tiene y ya está. Pero claro, es que estamos hablando ya de sondeos de 35 años, que es el problema que tienen ya, la reparación, que se puede hacer una regeneración, pero ya es muy costosa. En la zona del Levante, Almería, que ahí lo que hay son muchas aguas de estas privadas, en el catálogo de aguas privadas, que no te dejan, claro, tú te acogiste a escribirlas como privadas, esas son privadas, entonces ahí no te dejan, como los acuíferos están declarados ya con sobreexplotación, ahí no hay concesiones nuevas. Entonces ahí ya es hacer sobre el propio sondeo. Y en teoría son limpiezas. O sea, si el sondeo tiene 300 metros, tú puedes limpiar 300 metros. Pero bueno, la gente en el mismo sondeo, ahí sí que hay empresas que hacen auténticas virguerías en el mismo sondeo y bueno, pues te siguen, continúan el sondeo para abajo. Ahí sí, pero claro, son sondeos de otras características, son sondeos mucho más amplios, con unas tuberías muchísimo de mayor diámetro que te permiten hacer reparaciones y cosas. Entonces ahí sí que no se hacen sondeos nuevos, ahí sobre el mismo sondeo, si hay que picar la tubería que tiene y tal, se pica la tubería, se hace lo que sea, pero el sondeo continúa.